Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a Roberto y a Gustavo. Iniciamos el momento de las preguntas. Una cosa que aprendimos gracias a que Paula estuvo en San Juan la última vez es que tenemos que darle un espacio más largo a esperar que vengan las preguntas, que muchas veces en los distintos auditorios cuesta un ratito poder hacer la pregunta y nosotros a veces nos apuramos y cerramos el espacio antes de que la pregunta pueda llegar a su destino. Buenas tardes a todos y todas. Quería hacer una pregunta para los dos panelistas, que fueron dos discursos muy distintos en la intención, el tono, a quienes se referían. En el discurso de Roberto las palabras escuela, niño, docente no aparecieron, y sin embargo una caja de resonancia muy fuerte de muchas cuestiones que nos llevaban a pensar en situaciones de la escuela, de la calle, de la vida social en cualquier intervención. En el caso de Gustavo fue más directo, y quería preguntarles a los dos qué distinción encuentran ustedes entre la vida privada y la vida pública, en términos a la formación política, o si Gustavo piensa que hay una ética pública, una ética privada, una moral pública, una moral privada. Y en el caso de Roberto, si esas ideas de las tensiones y el consenso o la confrontación valen en esos dos espacios, porque me pareció, por lo menos, que en el caso de Roberto solo ya estaba pensado para un colectivo. ¿Cómo distinguir esa frontera borrosa o ficticia entre lo público y lo privado? Como quieran. Sí. Yo diría que la distinción público-privado es una distinción instituida, ¿sí? Casi uno podría decir que la herencia que nosotros tenemos de esa distinción se puede remontar al discurso de la Ilustración y poco antes a los contractualistas, cuando efectivamente establecen que hay un ámbito de la cosa pública que queda asimilado a lo que ellos llaman el Estado o la sociedad civil, los términos de la época. Después eso va a cambiar con la intervención hegeliana, pero en los contractualistas originarios, en Hobbes básicamente, pero también en Locke, en Rousseau, etcétera, etcétera, la sociedad civil sería lo que nosotros llamamos el Estado o la sociedad política. Eso es el ámbito de intervención pública, mientras que todo el resto de las instancias, la economía, la familia, la sociabilidad, quedaban fuera de esa regulación política, digamos, ¿no? Bueno, entonces es una distinción que está constituida en función de determinadas lógicas, de determinadas perspectivas, y que de alguna manera son funcionales, ¿sí?, a una naturalización de ciertas relaciones entre los seres humanos que, por ser naturales, no podrían ser objeto de intervención cultural, o sea, no podrían ser modificadas. Digo, si la familia, por ejemplo, como un ámbito de la vida privada, es naturalizada, o sea, deja de ser parte de la intervención humana, bueno, es esa la familia. Entonces, o la relación entre padres e hijos, o entre varones y mujeres, ¿no? Todo eso, de alguna manera, es una construcción cultural que dice, esta es la frontera entre lo público y lo privado. Las discusiones políticas, sobre todo críticas de esa distinción, vinieron a socavar esa frontera, digamos, ¿no? Quizás la más penetrante de todas esas fue la del feminismo, cuando postuló esto de que los personajes políticos, diciendo, bueno, no es un problema de cada mujer, ni es un problema de la naturaleza que las mujeres estemos sometidas al poder patriarcal. Es un problema político en el sentido de que es una construcción
que puede ser reconstruida y mostrada como una construcción cultural, y que puede haber otra entonces. En ese sentido, toda intervención que exponga ese carácter arbitrario de las relaciones sociales sería una intervención política. Y la intervención política, de alguna manera, subvertiría esta distinción entre público y privado y construiría otras distinciones, donde quizás ya lo principal no sería público-privado, sino quizás entre lo que es del orden de un espacio colectivo y lo que es de un espacio íntimo, digamos, ¿no? Pero esas efectivamente son intervenciones, no es que todo va a desaparecer y uno va a quedar expuesto a la pertenencia al colectivo con una intervención democrática, como podría ser una lectura que hacen algunos teóricos del consensualismo o de la representación, sino una nueva institución de las fronteras entre lo público y lo privado. Yo diría que en la medida en que muchas sociedades, no sé si todas, pero muchas, sobre todo las sociedades occidentales, por ejemplo, producen relaciones de dominio de los adultos sobre los jóvenes, de los varones sobre las mujeres, y muchas de esas quedan sometidas al ámbito de lo privado, sobre todo al ámbito de la familia, o quedan fuera de la intervención del espacio público. Una política democrática sería exponer esas y transformarlas, ¿no? Exponer esas relaciones y transformarlas. Eso implica que esa frontera puede ser traspasada, o sea, no son del ámbito de lo privado esas relaciones, que son relaciones de dominación, de sometimiento o de explotación, ¿no? Por supuesto, eso no implica que sea, por ejemplo, el Estado el que las regule. O sea, no se trataría de que el Estado intervenga, por ejemplo, regulando las relaciones entre padres e hijos, o entre varones y mujeres, sino encontrar, o producir más bien, de emergencias que pongan de manifiesto que esto es que de hecho ya está, porque si no, no habría habido feminismo. El feminismo lo que hizo fue mostrar que eso se puede transformar, ¿no? Y también los movimientos juveniles, sobre todo del siglo XX, ¿no? Hicieron más o menos lo mismo. El lugar, esa es una, digamos, ¿no? Las mujeres se corrieron del lugar asignado, los jóvenes se corrieron del lugar asignado, y ese fue el modo de poner de manifiesto que esos ámbitos podían ser transformados desde la propia contradicción de esos ámbitos, digamos, ¿no? Por eso uno podría decir que una política democrática sería un desplazamiento desde el lugar en el que uno generalmente enuncia hacia otro lugar, que no está presupuesto en los papeles sociales asignados, aun cuando se conserve el mismo nombre. Entonces, esos jóvenes que cuestionan el poder de los adultos, esas mujeres que cuestionan el poder de los varones, están corridas de ese lugar de mujeres o ese lugar de jóvenes que tenían en los discursos sociales previos, ¿no? Yo coincido con esto de que lo público y lo privado va variando, ¿no? Que es dinámico, y me parece igual muy importante sostenerlo, ¿no? Sostener ese límite entre lo público y lo privado y diferenciarlo también de lo íntimo, especialmente pensando en la escuela, ¿no? Porque yo siempre tengo esta mirada, digamos, me parece que hay ciertas intervenciones docentes que son equivocadas cuando confunden lo público y lo privado. Ejemplo, cuando la maestra le dice al chico: ¿por qué escribís la mesa? ¿Acaso lo haces en tu casa? ¿Sí? Y a mí me parece que la mesa de la escuela y la mesa de la casa no tienen nada que ver, y que lo que haga el chico con la mesa de la casa no es un problema de la maestra, ¿sí? Y sí es un problema la mesa de la escuela, y saber de dónde viene esa mesa, por qué está esa mesa ahí, quién la trajo, ¿no? De dónde surgió todo esto que nos permite, todo este espacio que nos permite estar juntos, aprender y enseñar, toda esa institución con sus luces prendidas.
sus estufas y las hay, ¿no? Digo, poder entender que lo público es de una índole totalmente distinta a lo que podría ser lo privado en el sentido de la propiedad, ¿no? Y que cuando se discuten presupuestos se están discutiendo estas cosas también, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lleguen recursos a una institución como un hospital o una escuela? Sobre eso habría que trabajar más, ¿no? ¿Y por qué el cuidado de la mesa de la escuela es distinto al cuidado de la mesa de la casa? Porque el cuidado de la mesa de la escuela significa el cuidado de un objeto que será para otros, que ya es para otros, ¿no? Que lo estoy usando temporariamente y que de algún modo es también para los que vendrán, ¿no? Hay una idea ahí de lo público que se pierde con esa intervención. Ahora, estoy de acuerdo que hoy lo público muchas veces se privatiza o aparece lo privado como algo importante a tener en cuenta para, por ejemplo, elegir un candidato, ¿no? O que pareciera ser, especialmente para los más jóvenes, que lo que tiene que ver con lo privado, si no se publica, no existe, ¿no? Hoy el diario íntimo que uno escribiría, yo nunca lo escribí, pero sé de gente que lo ha escrito, ese diario que nadie lee y uno guarda bajo la cama, hoy sería impensable, ¿no? Porque ese diario no existe. Digo, no existe si no hay otros que lo vean, si es posible, a través de un medio bien público no en el sentido de lo público, sino en el sentido de que pueda ser mirado por un montón de otras personas, ¿no? La pérdida de esa privacidad parece ser algo valorado hoy. Y seguir sosteniendo la diferencia entre lo íntimo y lo privado, en el sentido de que no es lo mismo algo que sucede en la intimidad, pero que no es privado porque ha pasado a ser público, porque en esa intimidad se ha cometido un delito, ¿no? Y entonces es necesaria la intervención del Estado, o es necesaria la intervención política ahí, o a veces puede ser necesaria una ley para regular eso que pasa en los ámbitos de la intimidad. O sea, no confundir la intimidad con lo privado, porque muchas veces en la intimidad puede haber violaciones, ¿no? La violación de una mujer puede darse en el ámbito familiar, y eso ya no puede ser considerado parte de lo privado, sino que es ya incumbencia de la intervención pública, ¿no? del propio Estado. Adelante. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Perfectamente. Bueno, la pregunta sería la siguiente. Era para Roberto. El tema tenía que ver con el conceptualismo y lo que él hablaba de la posibilidad del cambio a través de un gradualismo. Y ¿qué pasa cuando se enfrenta a situaciones que son muy diferentes, posiciones que son muy diferentes? ¿Cuál es la postura o el límite que presenta ese conceptualismo? Por un lado, esa sería una pregunta. Y por otro lado, ¿cuál sería el valor pedagógico de la política vista como conflicto? ¿Cómo se podría aplicar eso al ámbito educativo y cómo podríamos sacarle un rédito a él? Bueno, ¿qué tal? Efectivamente, eso se escucha, ¿no? Allá, yo estoy seguro que se escucha. Sí. Bueno, sí, efectivamente, o sea, yo descreo de la política del consensualismo, o sea, por eso la exposición estaba volcada, digamos, de alguna manera a criticarla, esa posición, que de alguna manera, efectivamente, eso que vos planteaste, bueno, qué pasa cuando las posiciones no son pasibles de un acuerdo. Lo que dirían los consensualistas es que hay que seguir trabajando, digamos, ¿no? Hasta que ese consenso aparezca, o bueno, hay determinadas formas de resolución de ese consenso, alguien puede quedar en minoría, ¿no? Y de todas maneras esa modificación, esos acuerdos seguir avanzando. El problema es que el límite para mí es que esa práctica deja fuera, y esto se relaciona también un poco con la pregunta de Raquel, deja fuera ámbitos que no son visibles para la política del consenso. Retomando un poco lo que decía Gustavo, que haya violaciones en el ámbito de la familia, que en general son la mayoría, por otro lado,
sea, en general las violaciones se producen en ámbitos así de cercanos, incluso eso con los chicos, no era visible hace 50 o 60 años. O sea, hubo una intervención de algo que todas las otras políticas no veían, porque no era, no era algo que formara parte de la discusión. Poner eso en discusión es lo que dicen los teóricos del conflicto, del desacuerdo, hacia la política. Poner eso en un espacio de visibilidad. Las políticas consensualistas serían ciegas frente a esas dimensiones, porque son políticas que de alguna manera resguardan los lugares sociales desde los cuales se habla. Para dar un caso más genérico, digamos, ¿no? Que es un caso incluso que da uno de los principales teóricos de estas teorías, que es Habermas, ¿no? En plan le dice, bueno, un trabajador y un empleador, ¿sí?, pueden tener un espacio de diálogo y tramitar ahí sus diferencias. Lo que le dicen los Lyotard o los teóricos del conflicto, le dicen, bueno, lo que no pueden discutir ahí es que lo que uno le vende al otro, o sea, su fuerza de trabajo, no es precisamente una mercancía. Esa discusión acerca de el carácter mercantil de la fuerza de trabajo, que es propio de un ordenamiento social, o sea, de una relación social capitalista, no puede ser discutido. Por lo tanto, todo consenso que pueda establecerse entre el empleador y el obrero siempre conserva la situación de interlocución. Siempre el empleador va a ser el empleador y el obrero va a ser el obrero. Uno comprador de fuerza de trabajo y el otro vendedor de fuerza de trabajo. Eso es lo que es invisible a la teoría del consenso. Eso es lo que le dicen Lyotard, lo que le dicen Rancière. Eso no se puede nombrar. Para que el obrero nombre eso, tiene que salir de la posición de obrero y colocarse en otro lugar, aun cuando conserve el nombre de obrero. ¿Sí? Pero, ¿qué aparece? Aparece la asociación obrera, el gremio, el sindicato, el colectivo obrero que dice, bueno, esto es lo que nosotros queremos transformar. No meramente un aumento de salarios, ¿no?, sino transformar la situación de interlocución. O sea, que yo siga siendo obrero, que vos sigas siendo empleador. Bueno, no sé si por ese lado contesto la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta me declaro un ignorante. O sea, no sé cómo esto podría transformarse, digamos, cómo podría ser. Creo que eso ya es tarea de pedagogo. Yo la verdad que soy bastante ciego, o sea, a todo ese asunto, porque no tengo casi experiencia. O sea, mi experiencia educativa es universitaria y en algunos de los programas del Ministerio de Educación con los institutos de formación docente. Pero no tengo ni una reflexión, ni participo así cotidianamente de estas discusiones, ¿no? Por eso la ausencia que Raquel detectaba de todos estos términos es... Esa construcción es posible hacer, ¿sí? Sí, totalmente. Es posible. Sí, yo pienso que sí, digamos, si no tampoco vendría. O sea, me consideraría un marciano, digamos, ¿no? Además, porque si en estos ámbitos no se pueden discutir estas cosas, creo que hay que ser creativo. Creo que gran parte de lo que dijo Gustavo acerca de, por ejemplo, esto de... una anécdota que es interesante, que es también del Pellegrini. Quizás, bueno, porque es una de las pocas que conozco, ¿no? Que puede servir esta idea de hasta dónde el conflicto puede ser parte de una tarea pedagógica. Uno de los estudiantes del colegio Pellegrini escribió en el pizarrón Gag puto. Gag era el rector en ese momento y es justamente uno de los artífices de esta apertura del colegio a la participación, a esta idea de escuela de puertas abiertas, de que los estudiantes de alguna manera se hagan cargo del colegio, lo consideren como una segunda casa, etcétera, etcétera. La profesora que entraba a dar clase era la mujer de Gag, o sea, la esposa, ¿sí? Lo leyó, bueno, se armó un pequeño debate
por el cual el estudiante fue sancionado. La sanción fue no porque haya hecho una afrenta al que en ese momento era el rector del colegio, sino por la utilización del término puto como carácter despectivo, con carácter discriminatorio, digamos, ¿no? O sea que lo que hubo ahí fue, vos podés criticar a las autoridades, pero tenés que hacerte cargo de que tu léxico, ¿sí?, reproduce otras relaciones de desigualdad, de discriminación. Entonces, ahí había dos conflictos. El conflicto del chico con la autoridad, que permanentemente existió. GAC no es que dejaba que todo pasara, o sea, estaba todo el tiempo discutiendo con los estudiantes. Y el otro conflicto, el que el estudiante no podía ver, que era este término, ¿sí?, qué sé yo, no sé, es un ejemplo que se me ocurre en el cual efectivamente aparece algo que no está tematizado, o que no estaba suficientemente tematizado, y que es una terminología de uso común, ¿sí?, en el cual aparece gran parte de las desigualdades, de las discriminaciones y de las injusticias, ¿no?, de la sociedad, ¿no? Este léxico que circula como si fuera un léxico normal, ¿no? No sé, no sé si es satisfactorio, no se me ocurre otra cosa. Hijo, está bien. ¿Está bien? Había algo que yo pensaba mientras los escuchaba hace un rato, que es algo que ocurre mucho en los medios antes de determinadas, en general son huelgas o paros, las declaraciones que dicen este paro es político, utilizando el término político como descalificación de ese paro. Se me ocurre esa, pero hay otras intervenciones donde el adjetivo, ¿sí?, se utiliza para descalificar eso que se está nombrando. Les pregunto a ustedes, ¿qué lectura pueden hacer de este tipo de intervenciones que sobre todo se dan por parte de nuestros funcionarios o de parte de representantes que nosotros mismos elegimos o eligieron otros pero que nos gobiernan? ¿Sí? No, me parece sencillamente que cierto discurso de la llamada antipolítica es, como decíamos antes cuando hablábamos de la apatía, es también una posición política, ¿no? Y que, como decís vos, hoy mismo dirigentes políticos que hacen política y que gobiernan hablan de ese mismo modo, como si lo político fuera una desacreditación, ¿no? Pero obviamente porque eso les da rédito, porque eso de algún modo genera cierto consenso en algún sector, y que uno, no tengo hecho ningún estudio sobre el tema, pero cuando yo decía que también la palabra política parecía ser rechazada con cierto temor de que se metiera la política en la escuela, nuevamente la palabra política parecía asociada a lo partidario o al ejercicio de la política como ejercicio de los profesionales de la política. Creo que eso habría que revisar por qué aparece la palabra misma como negativa en algunos grupos, ¿no?, en algunas personas, en algunas conciencias. Yo lo atribuía a situaciones de mucha defraudación, ¿no?, donde la política había sido muy prometedora y muy defraudadora poco tiempo después. Entonces ahí yo creo que hay algo de eso en no querer a la política en general, ¿no? Pero vuelvo a insistir, me parece que la antipolítica es un modo de hacer política y que puede llevar hasta ganar una presidencia. Sí, yo pienso que también además ahí hay además de lo que dice Gustavo, hay una búsqueda por definir lo político. O sea, podés hacer paro, pero si querés, tu paro tiene que ser de modo tal de que vos no puedas discutir de determinadas cosas, ¿no? Entonces, si vos haces un paro político,
estás perturbando el lugar de legitimidad del paro. O sea, los paros o los conflictos tienen una serie de reglas que no pueden ser violentadas. En la medida en que las cumplís participás de un conflicto legítimo. ¿Sí? Puede ser una huelga, puede ser, no sé, una manifestación en la calle, etcétera, etcétera. En la medida en que transgredas eso, ¿sí? Te estás saliendo del lugar de la legitimidad de ese conflicto. Que es un poco esto de volver la situación a la de los lugares sociales. Vos podés manifestarte como un obrero, podés manifestarte como un estudiante, podés manifestarte como una mujer, siempre y cuando no salgas de esos lugares. Seas una mujer, un obrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es como una búsqueda por definir cuáles son los canales. ¿Vos querés hacer política? Tenés que entonces hacer lo que hacemos nosotros. Si querés participar políticamente, entonces tenés que ir a los ámbitos adecuados. Armar un partido, mandar las elecciones, elegir un representante, etcétera, etcétera. Que es una manera de decir, la política está en este otro lugar. No puede estar ahí, porque ahí sí efectivamente se aparece esta libertad, que es una manera de ir como delimitando. No porque necesariamente todos los paros sean políticos. Es más, todos esos paros que en general son políticos, esos conflictos, muchas veces no lo son, a mi criterio. O sea, en este sentido fuerte de la política que yo traía, digamos, ¿no? O sea, de la que muestra un tipo de conflicto, el que no es visible. No es un problema del reparto de los cargos de la lista que va a ganar las elecciones. Eso, a mi criterio, no es política. Eso, en todo caso, podría ser algo así como del orden de la administración de la polis, que es un término con el que juega el propio Rancière cuando habla del desacuerdo. Dice police, ¿sí? Y en francés police, policía. La policía como una instancia de administración. Entonces, por ese lado sí, sería esto, una especie de dimensión policial de la política, de administración. Eso para mí no sería la política. Pero los discursos que califican a cierta conflictividad para descalificarla, ¿sí?, como políticos, tienen esta doble dimensión, lo que decía Gustavo, y esta otra de decir, bueno, lo que ustedes pueden hacer es determinado tipo de conflictividad, pueden llevar adelante determinado tipo de reclamos, pueden establecerse como voz legítima para buscar los acuerdos de determinada manera, no de otra, ¿no? Como ir marcando la cancha. Ustedes pueden protestar, pero así, ¿no? O sea, me parece que tiene esas dos dimensiones, lo que decía Gustavo y esta otra, que es de alguna manera una discusión sobre lo que la política es. O sea, le daría la razón a los teóricos del conflicto que dicen siempre la política es una discusión sobre lo que la política significa, ¿no? Una pregunta para Gustavo. Hoy está el debate el voto joven, el voto a partir de los 16 años. ¿Qué opinión te merece? Vos hablaste de la formación, de la escuela hiciste mucho hincapié. ¿Qué opinión te merece esta formación de la escuela en cuanto al voto joven? ¿La formación que se da? Sí, desde la escuela. Tiene un rol importantísimo. No, sí, incluso si se llegara a legislar en este sentido, me parece que va a potenciar lo que se puede hacer desde la escuela para interesar a los chicos en la política, ¿no? Lo que se está haciendo actualmente, no puedo decirlo en todos los lugares, pero uno podría hablar más de formación ciudadana y de cuestiones por ahí no tan ligadas a lo que sería una elección. Me parece interesante la propuesta en el sentido de que plantea un desafío, ¿no? Y en ese sentido yo pienso que es importante lo que se puede hacer. Y así como decía lo de la mayoría de edad, no en el sentido biológico, sino en el sentido del poder pensar por sí mismo, uno podría encontrar a muchos adultos que no han llegado a la mayoría de edad, ¿no? O sea, que no tiene que ver con una cuestión etaria necesariamente el poder pensar por uno mismo. También es cierto que es compleja el análisis de esto, porque si bien hoy los adolescentes están más informados que en otros tiempos, también es cierto que hoy se habla de una adolescencia tardía, de una adolescencia que termina
a los 20, a los 22, si es que termina, ¿no? Pero digamos, como desafío me parece que es importante y creo que va a repercutir en lo que se haga en las escuelas. Bueno, pareciera que no hay preguntas, así que vamos a cerrar la clase de hoy. Quiero agradecerles muchísimo a Gustavo y a Roberto. Me parece que fue una clase muy interesante, que abordamos un tema que no habíamos abordado nunca, ni de cerca casi, así que supongo que quedará a colaciones, a mails y a seguir el intercambio por las otras vías que nosotros utilizamos. ¡Ay! Último momento, una pregunta. No, así que no cerramos y escuchemos a la gente de Santiago del Estero. Los escuchamos. Buenas tardes, la pregunta es para Gustavo. ¿Se escucha? ¿Nos escucha? Sí. Bueno, la pregunta es para Gustavo en cuanto él decía con respecto a que nosotros necesitamos ser reconocidos. En cuanto a la pregunta es a nivel nosotros áulico, a nivel de qué actitud deberíamos tener los docentes de situaciones en que los alumnos, al ser reconocidos a través de situaciones negativas, qué herramientas nosotros deberíamos emplear ante esas situaciones negativas para convertirlas en algo positivo para la institución. ¿Estamos hablando de nivel primario? Sí. Primario. Específicamente GB2. Bueno, que serían alumnos de 11 y 12 años. En espacios de capacitación con docentes, cuando trabajamos este tema, muchas veces son ellos mismos los que traen situaciones, relatos de situaciones en las que chicos que tienen comportamientos muy negativos o muy disruptivos o que se salen de la norma, son reconocidos. ¿En qué sentido? En el sentido de que se les arma un espacio para poder ser escuchados y se va reconociendo también cuáles son sus intereses, sus problemas y demás. No en todos los casos, pero en muchos casos aparece la posibilidad de encontrar en esos chicos una fortaleza o una punta a partir de la cual uno se pueda tomar y generar una respuesta educativa al problema. Lo que me parece que habría que encontrar entonces lo que se pueda valorar de positivo en esos chicos para desde esa mirada positiva poder generar algo interesante, ¿no? Si fueran más chiquititos, yo diría que también les exigimos a los chicos que vengan sabiendo lo que en realidad tienen que aprender en la propia escuela. Y eso tiene que ver con la convivencia escolar. O sea, la convivencia escolar hay que aprenderla, porque los chicos no viven en escuelas naturalmente, sino que la escuela es una institución con sus normas, con su estructura, ¿sí? Y el chico tiene que transformarse en alumno. Y transformarse en alumno es todo un trabajo que requiere del esfuerzo de los docentes. En muchos casos se le exige al chico que venga con eso ya sabido, cosa que no se haría ni con matemáticos, ni con historia, ni con geografía. Es decir, no se le pide al alumno que sepa ya lo que en realidad tiene que aprender dentro de la escuela. Entonces digo, también pensar cuál es nuestra responsabilidad cuando el chico no sabe lo que está haciendo. Bien, y otra pregunta sería, en cuanto habla, o sea, usted dice, pensar antes de hablar. Específicamente, ¿a qué se refiere cuando ha hablado ahí? Ha hecho una diferencia entre lo que es el intercambio comunicativo y un debate. Yo me refería a un ejemplo que daba un autor en un libro donde criticaba esta intervención de un docente que no dejaba hablar a una chica y le decía pensá antes de hablar, ¿no? Eso se entendió, ¿sí? Sí. Bueno, y lo que yo trataba de interpretar de la frase cuando la chica le responde ¿cómo puedo saber lo que pienso si no me lo oigo decir? Es que solo hablando
se puede pensar. Es decir, es verdad que a veces pensamos sin hablar, no quiere decir que todo lo que pensamos lo construimos mientras hablamos, pero que la escuela tiene que ofrecer espacios para poder hablar, aunque sean espacios reducidos, aunque sean lo que llamamos trabajos grupales, para que chicos que nunca hablan en plenario puedan hablar tal vez con sus pares, con mayor confiabilidad, con mayor confianza, porque eso nos ayuda a pensar. O sea, va en camino, decíamos, de tratar de que los chicos vayan generando un pensamiento propio. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí me hacen señas de que terminamos y que no hay más preguntas. Los esperamos en la próxima clase, que es el 18 de octubre, si no me equivoco. ¿Qué jueves? 18 de octubre. 14. Sí, ¿qué jueves? ¿Qué jueves? Entonces debe ser el 18 de octubre, y no me equivoco. Nos vemos ese día. Hasta luego y muchísimas gracias a todos por compartir una vez más.